Hola, hoy vamos a zarpar juntos en una de las aventuras más increíbles que se han contado, la historia de Moby Dick. Así que preparen su imaginación porque este es un viaje a mar abierto que nos llevará a conocer a una tripulación muy especial, a un capitán obsesionado y, por supuesto, a la ballena más famosa del mundo. ¡Vamos allá! Fíjense cómo empieza este cuento. Lo primerito que leemos es una frase que parece sacada de un libro muy antiguo, y Dios creó las grandes ballenas. ¡Wow! Esto ya nos dice que la historia que vamos a escuchar no es una simple historia de marineros, es algo mucho más grande, casi como una leyenda. Y como toda gran aventura, todo comienza con un sentimiento, una especie de llamada que nos hace el mar cuando estamos en tierra firme. El que nos cuenta la historia se llama Ismael, y él sentía que la vida en la ciudad era un poco aburrida, ¿saben? Como que todos los días eran iguales, y cuando se sentía así, sentía un llamado, como un imán que lo jalaba hacia el agua. Porque el mar es inmenso, libre, y nos recuerda que hay un mundo gigante por explorar, lejos de las paredes de una oficina. Pero ojo, Ismael no quería ir como un turista, para nada. Él quería ser un marinero de verdad, sentir el viento salado en la cara, el sol, el trabajo duro. Quería vivir la aventura desde adentro, no solo verla de lejos. Quería ser parte de la tripulación y sentir el mar con todo su ser. Y para una aventura así, no se podía ir a cualquier lugar. Su brújula interior le marcaba un destino muy especial, la isla de Nantucket. En aquella época, Nantucket era, digamos, la capital mundial de los cazadores de ballenas, un lugar lleno de historias de marineros valientes y bestias marinas gigantes, el punto de partida perfecto. Bueno, pues nuestro amigo Ismael llega a una ciudad portuaria antes de embarcarse y necesita un lugar donde dormir. Y aquí es donde la aventura se pone un poco extraña. Entra en una posada con un nombre muy curioso, la Posada del Chorro. Era un lugar oscuro, que olía a madera vieja y a sal. El posadero le dice que ya no hay cuartos. Bueno, solo queda una cama, pero la tiene que compartir. ¿Y con quién? Con un arponero, un cazador de ballenas del que dicen que es un caníbal. Imagínense el dilema de Ismael. Y entonces lo conoce. El arponero se llama Queequeg. Es un hombre impresionante, de una isla lejana, cubierto de tatuajes de pies a cabeza. Al principio, Ismael, que viene de la ciudad, se asusta un poco, pero pronto descubre que Queequeg, a quien muchos llamarían salvaje, es en realidad una persona noble, tranquila y con un corazón súper honesto. Y entonces pasa algo increíble. Ismael se da cuenta de que ha encontrado más bondad en Queequeg que en toda la gente civilizada de la que estaba huyendo. Su amistad le alegra el corazón. Y así, estos dos hombres, tan diferentes por fuera, se convierten en los mejores amigos, inseparables. Ahora sí, con un nuevo amigo a su lado, Ismael está listo para la gran aventura. Juntos se unen a la tripulación de un barco ballenero llamado el Pequod. Y este barco, créanme, era como un pequeño mundo flotando en el océano. Se dice que los marineros de este barco eran como isolatos. Es una palabra un poco rara, pero imaginen que cada uno de ellos era como una islita solitaria, personas de todas partes del mundo que quizás no encajaban en ningún otro lugar y que ahora estaban juntas por primera vez en este barco. Y vaya tripulación. Estaba Dagu, un gigante de África, Tastego, un valiente nativo americano, un personaje muy misterioso de Persia llamado Fedaya, y marineros de Francia, de Holanda, de casi todas partes. El Pequod era como tener al mundo entero navegando en un solo barco. Todos a bordo creían que este era un viaje normal para cazar ballenas y ganar dinero. Pero no, el capitán de este barco, un hombre misterioso llamado Ahab, tenía un secreto, un plan muy diferente. Un día, el capitán Ahab por fin sale a cubierta. Hay un silencio total. Saca un martillo y ¡clac! Clava una brillante moneda de oro en el mástil. Y entonces grita: «Esta moneda de oro será para el primero que vea una ballena blanca». Y ahí se revela todo. El objetivo no era cazar cualquier ballena, era cazar a una ballena en especial, una leyenda de los mares, una ballena blanca, gigante, famosa y temida por todos. Su nombre era Moby Dick. La misma ballena que años atrás le había arrancado una pierna al capitán Ahab. Este viaje no era por dinero, era por venganza. Lo más curioso es que el propio capitán Ahab sabía que su plan era una locura. Él mismo lo decía: la forma en la que la busco es inteligente, pero el motivo por el que la busco es una locura. Usaba toda su inteligencia de capitán para perseguir una obsesión demente.
Y aquí la tripulación se enfrenta a un gran problema. Especialmente Starbuck, el segundo al mando. Él sabía que el capitán estaba loco, que perseguir a Moby Dick era una misión suicida. Pero ¿qué podía hacer? Es el capitán. ¿Se puede obedecer una orden que sabes que es una locura? La obsesión de un solo hombre estaba arrastrando a todos hacia el peligro. A ver, pero ¿por qué le tenían tanto miedo a esta ballena? No era solo por su tamaño, ¿eh? Había algo más. Algo que le hacía parecer casi un fantasma del océano. El verdadero terror, nos cuenta Ismael, venía de su color, el blanco. Piénsenlo, el blanco es un color extraño. Es el color de los fantasmas, de la nieve en un lugar vacío, puede dar un poco de escalofríos. Ese color hacía que Moby Dick no parecía un animal normal, sino algo de otro mundo. Es como cuando pensamos en un oso polar o un gran tiburón blanco. Son animales increíbles, pero el hecho de que sean blancos los hace parecer aún más misteriosos, ¿no creen? O como los fantasmas, que siempre se imaginan con una sábana blanca. Cuando algo ya da miedo, si además es blanco, da muchísimo más miedo. Y para el capitán Ahab, esa ballena blanca era como si toda la maldad del mundo se hubiera juntado en un solo ser. No era solo el animal que le quitó la pierna. Para él era como una pared enorme y blanca que se le puso enfrente, y sentía que tenía que romperla, que destruirla, costara lo que costara. Y así, el viaje del Pequod cambió por completo. Ya no era un viaje de trabajo, se convirtió en una aventura para entender la obsesión de una persona, para preguntarnos por qué a veces nos aferramos tanto a una idea y hasta dónde somos capaces de llegar por ella. Al final de esta increíble historia, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Qué era Moby Dick en realidad? ¿Un simple monstruo marino? ¿Una especie de espíritu del océano? ¿O sería tal vez un espejo donde el capitán Ahab veía su propia furia y su propia oscuridad? La respuesta, como el mar, es profunda, misteriosa y fascinante.